Buenos días, amados hermanos y hermanas. En este día en que socialmente somos invitados a reconocer y celebrar el Día del Padre, yo quiero invitarle a meditar y reflexionar en el mayor ejemplo del amor de Padre que podemos tener, el amor de Dios, el Padre eterno. Y para ello vamos a utilizar la parábola que contó Jesús, conocida como la parábola del Hijo Pródigo. Esta la puede usted encontrar en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículos del 11 al 32. Como es una porción muy grande y como seguramente conocemos o tenemos noción de la historia, no le voy a dar lectura a los versículos antes de iniciar la reflexión, sino que lo vamos a ir viendo poco a poco. Pero antes vamos a dirigir a nuestra mente, nuestro corazón, a la presencia de Dios. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que hable a nuestras vidas. Oremos. Padre eterno, en esta hora te damos gracias, Dios, por este hermoso día que nos prestas de vida. Te agradecemos, Señor, por la oportunidad que nos das de meditar en tu palabra. Bendice nuestras vidas, Señor, y ayúdanos para que tu palabra llegue a nuestro corazón y sea el alimento que hoy necesitamos. Te damos gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. El Señor Jesús contó esta parábola diciendo: un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y entonces el padre tomó la decisión de heredar en vida a su hijo. No muchos días después, dice la Escritura, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Fiestas, falsos amigos que se juntan cuando hay dinero, bebidas, alcohol, mujeres. Aquel joven desperdició toda su herencia. Pero cuando todo lo hubo malgastado, le empezó a faltar. Y como siempre sucede, los supuestos amigos también desaparecieron. Así que aquel joven se vio en la necesidad de buscar un trabajo para ganarse un sustento, pero no sabía hacer nada. Nunca había trabajado, era el hijo menor del dueño de una hacienda. Así que lo único que pudo conseguir como trabajo fue darle de comer a los marranos. Llegó con un hombre y este le asignó la tarea de llevarle la comida a los cerdos. Tal era la condición de aquel joven, que dice la Escritura que deseaba llenar su vientre de la comida destinada para los puercos. Era tal su situación, era tal su hambre, que aún de los desperdicios él quería comer para satisfacer su hambre. Pero entonces, en ese punto más bajo de su vida, dice la Escritura, volviendo en sí, como si aquel joven hubiera estado fuera de sus cabales, cuando pidió la herencia, cuando la malgastó, cuando llegó hasta ese punto de trabajar dándole de comer a los marranos y aún desear quitarle la comida a los animales. Pero volvió en sí. Y entonces reflexionó y dijo: en la casa de mi padre hay trabajadores, hay jornaleros que viven mejor que yo, que comen mejor que yo, que no tienen necesidad de nada. Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme
como uno de tus jornaleros. Dame trabajo aunque sea. El muchacho tomó la resolución. Se levantó, abandonó el trabajo de alimentar a los marranos y se fue caminando. Tal vez de vez en cuando pedía un aventón, porque la provincia estaba lejos de su casa. Pero dice la Escritura, dice el Señor Jesús, que cuando todavía estaba lejos, en el camino hacia su casa, su padre lo alcanzó a mirar. Y esto significa una cosa: aquel padre, aunque no salió a buscar a su hijo, sino que esperó a que él volviera en sí, a que él reflexionara, a que él reaccionara. Sin embargo, este padre estaba esperando el regreso de su hijo. Estaba anhelando que su hijo volviera al hogar. Ese padre estaba ahí por la ventana mirando hacia el camino, deseando que un día apareciera la figura de su hijo, y ese día llegó. Cuando el hijo todavía estaba lejos, el padre lo reconoció, se levantó, salió corriendo para encontrar a su hijo. Y cuando el hijo estaba por decirle aquel discurso que tenía preparado, el padre lo interrumpió, lo abrazó, lo besó y le dijo: tú eres mi hijo. Mandó llamar a sus sirvientes, mandó que llevaran al muchacho y le permitieran bañarse, le dieran ropa nueva, calzado nuevo, un anillo en su mano, significando una restauración completa como hijo. Y mandó armar un banquete, matar el becerro gordo, mostrando el amor de un padre para su hijo. Un hijo que no se merecía tal recibimiento, pero que era objeto del más grande amor, del cual nosotros también hemos sido participantes. Aquel padre tenía un problema todavía en vísperas. El hijo mayor regresó del campo donde andaba trabajando. Se enojó, se molestó por la fiesta. Sin embargo, el padre le dice firmemente: era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y mis amados hermanos, ese es el amor de Dios. Aun cuando nosotros le fallamos al Señor, aun cuando nos alejamos de Dios, Él nos ama. Somos sus hijos y Él se regocija cuando reaccionamos y volvemos a los pies de Cristo Jesús. No hay amor más grande que el amor de Dios por nosotros. Hoy, que celebramos el Día del Padre, quiero invitar a mis hermanos varones que son padres a buscar en el amor de Dios la fortaleza, la resolución para llevar ese amor a nuestros hijos. Y quiero invitarle a cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, a que nos pongamos a cuentas con Dios. Si acaso le hemos fallado, si por alguna razón nos hemos alejado del Señor, que podamos volver a los pies de Cristo y reconciliarnos con Dios. Y más aún, llevar este ministerio de que otros vengan a los pies de Cristo y puedan recibir el amor del Padre eterno. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Te agradecemos, Dios, porque nos permites meditar en ella.
Gracias por el grande ejemplo, por el maravilloso ejemplo que nos das del amor que tienes como Padre para con nosotros, tus hijos. Gracias, Dios, por ser nuestro Padre Celestial. Perdónanos, Señor, por las veces que te hemos fallado. Ayúdanos a nunca apartarnos de ti. Y si en algún punto de la historia nos alejamos, que podamos volver a nuestros cabales y recordar que somos tus hijos y buscar reconciliarnos contigo. Ayúdanos, Dios, para que a través de nuestro testimonio otros vengan a los pies de Cristo y conozcan el amor verdadero del Padre Eterno. A ti, hoy y siempre, la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén. Disfrutemos del amor de Dios, nuestro Padre Eterno, y vivamos llevando el mensaje de salvación en Cristo Jesús. Dios les bendiga.